Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a hablar del sector IT, sector al que pertenecen algunas empresas muy seguidas por muchos de vosotros, como por ejemplo Nagarro, como por ejemplo EPAM, Globant o Endava. No es la primera vez que hago un vídeo hablando de este sector, de hecho he hecho otros dos recientemente, en los meses anteriores. Pero bueno, como ha habido algunos cambios en los guidance que han dado algunas de estas empresas, he decidido hacer un pequeño vídeo de actualización para ver cómo están yendo las cosas y en la parte final pues veremos rápidamente las valoraciones de estas 4 empresas que os he mencionado, que quizás sean 4 de las más seguidas dentro de este sector. Así que bueno, vamos a ello y sin perder más tiempo empezamos con el vídeo. Vamos a comenzar, si os parece, echando un ojo a los gráficos de las diferentes empresas. Comenzamos por ejemplo por Nagarro, que quizás sea la más seguida de las 4 que vamos a comentar. Como veis, pues está en horas bajas y ha caído desde máximos históricos más de un 65%. De hecho, ya veis que la cotización actual, que es de 73 euros por acción, está bastante próxima al precio de salida a bolsa de la empresa. Ya sabéis que salió a bolsa en el año 2021 como parte de una spin-off de una empresa que se llama Alheier. Y bueno, los precios actuales de Nagarro, a pesar de ser una empresa que ha crecido bastante desde entonces, son similares a los de la IPO. Por otro lado, tenemos EPAM, que al igual que Nagarro pues lleva una caída muy importante, también del 65% desde máximos. Esta es una empresa que sí que tiene bastante más historial y a largo plazo pues ha tenido una revalorización muy elevada. El tema es que tanto esta empresa como muchas otras del sector, como veremos en la parte final del vídeo, se fueron a valoraciones muy elevadas y el crecimiento dentro del sector se frenó. Entonces hubo una contracción del múltiplo brutal, no solamente en EPAM, sino en otras muchas empresas, y eso ha provocado pues estas potentes caídas. Tenemos también Globant, que esta es una empresa quizás menos seguida, pero a mí me parece de las más interesantes. Ha recuperado, pues, en cuanto a porcentaje, más que las anteriores empresas que hemos comentado, y desde máximos actualmente pues está un 43% por debajo. Pero bueno, ya lleva un buen rally desde que marcó los mínimos, que fueron aproximadamente en $130, ya está rozando los 200. Después veremos en el guidance que ha dado la empresa que esta es una de las que mejor está dentro del sector. De hecho, vamos a ver que esta empresa, a diferencia de otras, sí que está creciendo. Y bueno, por último tenemos Endava, que estaría en una situación pues parecida a la de Nagarro. De hecho, en cuanto a porcentaje, esta es una de las que más ha caído. Ya veis que esta empresa parece que muestra bastante debilidad y no hace amago de remontar. Ha caído, como os digo, más de un 70% desde sus máximos históricos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Nagarro? Recientemente, como ya comentamos en un repaso semanal de noticias anterior, ya sabéis, estos vídeos que subo los domingos, que os invito a verlos, porque la verdad es que comentamos datos de muchas empresas que creo que os pueden interesar a muchos de vosotros, sobre todo pues con el objetivo de mantenernos un poco al día de lo que va sucediendo. Bueno, el tema es que Nagarro, que presentó resultados en agosto, anunció también que reducían el guidance nuevamente por segunda vez, debido pues a algunas reducciones que está habiendo en algunos proyectos. Parece que muchos de estos proyectos de digitalización dentro del sector IT se están posponiendo. Las empresas no están gastando tanto como a lo mejor se podía prever, y lo que sí que se suele decir dentro del sector es que toda esta demanda se acumula y se tendrá que hacer tarde o temprano. Entonces es como que se pospone para futuros años y en teoría tendrá que venir incrementando así el crecimiento futuro de todas estas empresas. Luego también está el tema de la inteligencia artificial, que también puede afectar a este sector. También se dice que esto podría reducir el crecimiento. No sé qué opináis vosotros de todo el tema de la IA dentro del sector IT. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, y por eso pues actualmente es un sector en el que no tengo ninguna posición. Ya sabéis que dentro del sector pues en su día invertí en EPAM con esas fuertes caídas que la mandaron por debajo de 200, después se recuperó y vendí, y actualmente no tengo pues ninguna exposición, pero no descarto invertir en alguna de estas empresas en el futuro. Pero ya os digo que a mí el tema de la IA, como no sé muy bien cómo puede impactar, pues para mí es un poco una incógnita. El tema es que, si recordáis, Nagarro ya había reducido su guidance anteriormente. Durante el Q1 dijimos que lo reducía a 940 millones de ingresos desde los 1020 que había dicho anteriormente, y ahora nuevamente lo ha rebajado hasta los 915 millones de euros en facturación que hará en el año 2023. Esto es lo que nos han dicho en agosto del año 2023 al presentar los resultados del Q2. El margen EBITDA también nos dicen que se va a contraer hasta niveles del 13%. El tema de los márgenes no es algo que me preocupe excesivamente en estas empresas, porque ajustando plantilla, que es uno de los mayores gastos que tienen todas estas empresas, o contratando a gente, pues se puede ir moviendo ese margen y lo pueden ajustar un poquito
en cuestión de trimestres. Entonces, bueno, sí que es cierto que se va a contraer al 13% y también el margen bruto en este caso va a pasar del 28 al 26%. Así que bueno, esta es la rebaja del guidance que nos han dicho en Nagarro en agosto del año 2023. Y bueno, comentaros que incluso con la reducción del guidance, sí que es cierto que la empresa seguiría creciendo comparado con el año 2022 en ingresos, crecería un 6,9%, pero aún así, evidentemente, el crecimiento que estaría dando la empresa es muchísimo más bajo que el crecimiento histórico. Por eso también la valoración se ha comprimido mucho. Si en el futuro volviésemos a ver tasas de crecimiento superiores y que todas estas empresas, en lugar de reducir guidance, pues los empiezan a aumentar, como pasó en años anteriores, seguramente eso vendría acompañado de una recuperación en los múltiplos de valoración. Pero claro, el tema es si eso se va a dar o no. Y bueno, aunque sí que haya crecimiento en ventas, lo cierto es que tanto el EBITDA como el beneficio neto sí que quedarían en niveles inferiores a los del año 2022. Según se estima, serían alrededor de un 20% inferiores. Ya habéis visto que se han contraído los márgenes, o se van a contraer, mejor dicho, con la guía que ha dado la empresa para este año 2023. Pasamos a hablar de EPAM, otra buena empresa dentro del sector y bastante seguida. Y la actualización que han dado, en este caso para el full year, aunque también dieron un guidance para el Q3, es que se reducen las expectativas de ingresos, al igual que veíamos en Nagarro, y ahora se van a situar entre 4.650 y 4.700 millones de dólares, debido a que la demanda por parte de los clientes está siendo pues más baja. Ya os digo, se están retrasando pues muchos de estos proyectos de digitalización. En el caso de EPAM, a diferencia de Nagarro, supondría que si hace estos niveles de ingresos que nos está diciendo la propia empresa, estaría decreciendo un 3% comparado con hace un año. Nagarro, recordemos que estaba creciendo alrededor del 7%. Bueno, pues en este caso EPAM estaría decreciendo. Os he hecho también una pequeña tablita con lo que han ido diciendo en los últimos trimestres para ver esta actualización, pero antes de echarle un ojo a la tabla, me gustaría recordaros, como siempre, que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y queréis apoyar el canal, pues podéis dejar un like, que es completamente gratuito, y a canales muy pequeñitos como el mío, pues nos ayudáis mucho. Bueno, en el caso de PAM es bastante similar. Ha habido ya 2 reducciones de guidance y la última información que tenemos es lo que os acababa de comentar. Los ingresos estarán entre 4.650 millones y 4.700, suponiendo una reducción del 3%, como hemos dicho, comparado con el año anterior. Los márgenes operativos también se van a reducir, van a estar entre el 15 y el 16%. En el anterior guidance nos habían dicho que iban a estar entre el 15,5 y el 16,5%. Y los EPS nuevamente van a ser más bajos, se van a situar en torno a los $10 por acción. Fijaros que desde el primer guidance que dieron en el Q4 de 2022, pues ha disminuido el beneficio por acción más de un 10%. Así que bueno, por la parte de PAM, esto es un poco lo que os puedo contar. Pasamos a hablar de Globant. Aquí os he puesto un pantallazo también del último guidance que han dado y vemos que esta empresa sí que está creciendo. Vamos a irnos a esta tablita que os he elaborado y podemos ver que en este caso estaría aumentando el guidance, a diferencia de las anteriores empresas que hemos visto. Lo último que nos ha dicho es que los ingresos van a ser superiores a lo que habían dicho anteriormente y quedarán en torno a los 2.094 millones de dólares. Los márgenes operativos sí que se van a comprimir, algo que es común en todas las empresas de las que estamos hablando en este vídeo. Quedarán entre el 15 y el 16,5% y el EPS, a diferencia de lo que acabamos de ver, por ejemplo en EPAM, pues va a ser superior, va a ser de $5,72. Sí que es cierto que es un aumento únicamente de un centavo comparado con lo que habían dicho anteriormente, pero al menos no hay un recorte, sino que mantienen un poco lo que dijeron. Entonces, dentro de estas empresas que estamos comentando, parece que la que más fuerte está y la que mejor está aguantando todo es Globant, que viene con crecimientos de aproximadamente el 17% en ingresos en caso de que esto se cumpla. Y en el caso del EBITDA y del beneficio neto, la empresa estaría creciendo un 15 y un 14%. A diferencia de, por ejemplo, lo que habíamos visto en Nagarro, que estaría decreciendo, o en el caso de PAM, que es un poco más de lo mismo. Así que, como os digo, parece que esta es la empresa más fuerte y dentro del sector parece una de las mejores, o al menos la que mejor está aguantando la tormenta, diría yo. Y luego tenemos Endava, que es un caso un poco similar a Nagarro. En este caso, no tenemos realmente una actualización desde el último vídeo que hice porque todavía no ha presentado los resultados, pero lo que nos dijeron anteriormente es que reducían su guidance y aquí tenéis un poco las cifras. Van a ganar en torno a 2,15, 2,16 dólares por acción y las ventas van a estar entre 792 y 794
cuando anteriormente, pues al igual que las demás empresas, había dicho que iba a tener más ingresos y más beneficios. Y ahora, si os parece, vamos a echar un vistazo rápido a la valoración de todas estas empresas, que como veis, si abrimos, por ejemplo, la valoración por PER, pues claramente se ve que ha habido una contracción brutal en los múltiplos de valoración. A partir del año 2020, todas estas empresas estuvieron cotizando a valoraciones muy altas. Podríais valorarla también por otros múltiplos, por ejemplo, por flujo de caja libre, y llegaríamos a una conclusión similar. Y para que una valoración tan alta esté justificada, pues evidentemente tiene que venir acompañado de un brutal crecimiento. Lo que ha pasado aquí, como nos vienen diciendo estas empresas, es que parece que ese crecimiento se está frenando porque la demanda por parte de los clientes es más débil. Con lo cual, pues ha traído esa contracción en los múltiplos que os venía diciendo. Entonces, las valoraciones que tenemos de todas estas empresas, pues tendríamos a Nagarro y Endava, que estarían cotizando en torno a 17-18 veces beneficios del año que viene. Cotizan ahora más bien como empresas que no van a tener un crecimiento muy elevado, como el que parece que nos están diciendo que van a tener este año 2023. Lo interesante sería si de cara a los próximos años pues se recupera de nuevo ese crecimiento más alto, y eso, en caso de que sucediese, probablemente podría justificar una valoración más elevada. Pero eso todavía hay que verlo si realmente es así. Después tenemos EPAM, que para mí es una de las mejores empresas del sector, que la tenemos actualmente a unas 24 veces beneficios, a una valoración pues más elevada, y tenemos la que parece que mejor está aguantando, que es Globant, como veis, que estaría actualmente sobre las 30 veces beneficios aproximadamente. Pero también hemos visto que es la que mejor se está comportando, sus números parece que son mejores y quizás por eso el mercado esté dispuesto evidentemente a pagar un múltiplo superior. Y bueno, hasta aquí la pequeña actualización que os he preparado de este sector IT. Como os he dicho, yo actualmente no tengo ninguna exposición a este sector, no tengo ninguna de estas empresas, aunque en el pasado sí que tuve EPAM, como os he comentado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, me despido ya de vosotros, recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.